En el día de mi boda, mi mejor amiga Lily de repente corrió hacia el escenario y besó a mi marido. William, me arrepiento. ¿Puedo aceptar tu confesión ahora? Mi marido había estado persiguiendo a Lily durante 5 años, pero no podía conquistar su corazón. Ahora que su primer amor la besó así, mi marido inmediatamente soltó mi mano y la abrazó fuertemente a su vez. Lily, estoy muy feliz. Finalmente estás dispuesta a estar conmigo. Tanto mi mejor amiga como yo volvimos a nacer. En la vida anterior, mi mejor amiga pensó que William era pobre y rechazó su confesión. Luego se dio la vuelta y se casó con un importante empresario inmobiliario. William, por otro lado, desarrolló sentimientos por mí con el tiempo y nos casamos. Poco después, el marido de mi mejor amiga, el empresario inmobiliario, se declaró en quiebra y quedó sumido en deudas. Sin embargo, la casa de la familia de William estaba programada para ser demolida y se hicieron extremadamente ricos. Mi mejor amiga quedó consumida por la envidia e incluso me atropelló con su coche. Pero, inesperadamente, volvimos a nacer. En esta vida, mi mejor amiga eligió aceptar la confesión de William y me dio una mirada provocativa. No pude evitar soltar una risita suave con la cabeza gacha, riendo de su ignorancia sobre lo cruel que era William con su esposa. Este inesperado giro de los acontecimientos en la boda causó un alboroto entre los familiares y amigos de la audiencia. Incluso el presentador experimentado que estaba a cargo de la escena no supo cómo manejar las consecuencias en un primer momento. En la boda, el novio en realidad se fue con la mejor amiga de la novia. ¡Qué desastre! El presentador se quedó en el escenario un poco perplejo y me miró con lástima en su rostro. Todavía estaba un poco desorientada, incapaz de creer que realmente había vuelto a nacer. Mi mejor amiga Lily y William habían sido compañeros de clase durante muchos años y crecieron juntos como enamorados de la infancia. William había querido a mi mejor amiga durante muchos años. En la universidad, se animó a confesarle sus sentimientos, pero ella lo rechazó fríamente en el acto. William, no puedes darme la vida que quiero. Después de decir eso, mi mejor amiga subió a un automóvil de lujo conducido por un hombre mayor. Se decía que el hombre estaba en el negocio inmobiliario y tenía más dinero del que se podía imaginar. En cuanto a la familia de William, eran una familia rural común. Con solo depender de los ingresos de aquellos pocos acres de tierra, simplemente no podían satisfacer los requisitos de Lily. En la vida anterior, mi mejor amiga despreciaba a los pobres y amaba a los ricos. Ella rechazó al pobre William y eligió casarse con el empresario inmobiliario. Después de que mi mejor amiga se convirtió en una dama adinerada como deseaba, comenzó a intentar de todas las maneras emparejarme con William, diciendo que éramos una pareja perfecta en todos los aspectos. Fue solo después de volver a nacer que me di cuenta de que mi mejor amiga había intentado deliberadamente emparejarme con William porque pensaba que William no tenía un centavo y seguramente tendría una vida difícil con él. Si vivía una vida miserable, eso satisfacería el deseo de Lily, cumpliendo su mentalidad de no poder soportar ver a aquellos a su alrededor viviendo mejor que ella. Y justo después de que desarrollé sentimientos por William con el tiempo y nos casamos, algo inesperado sucedió. El marido de mi mejor amiga Lily se declaró en quiebra y endeudado porque se volvió adicto al juego, mientras que la casa de la familia de mi marido William fue demolida, y él comenzó a hacer negocios y prosperó. Mi mejor amiga Lily a menudo se veía obligada a correr de un lado a otro con su marido para evitar a los acreedores, sin tener un lugar fijo para vivir. A veces, incluso le costaba obtener un plato de comida. En el momento más difícil de Lily, vino a verme. Victoria, ¿puedes prestarme más dinero? Realmente estoy en las últimas. Me sentí en un dilema después de escuchar esto. Lily, ya te he prestado todo mi dinero. Realmente no tengo más en mí. Pero Lily no creyó lo que dije. ¿Cómo podría ser eso? La familia de William es muy rica ahora. Eres su esposa y llevas ropa de marca. ¿Cómo es posible que no tengas dinero? Mi mejor amiga me miró con desagrado, pensando que no quería ayudarla. Me callé, realmente no sabiendo cómo explicarle que casarme con William no era tan bueno como ella imaginaba. La familia de William era rica, pero no me dejaban gastar su dinero.
En cuanto a aquellas ropas de marca que llevaba, eran desechos de la madre de William y me los dieron porque pensaban que los haría parecer mal a su familia si llevaba ropa común. Además, William no era el marido modelo de quien se hablaba. En cambio, era un hombre propenso a la violencia doméstica y extremo que recurriría a la violencia con cualquier disgusto. Desde que nos casamos, mi cuerpo estaba casi cubierto de moretones por los golpes de William. Es solo que nadie podía verlos bajo la cobertura de mi ropa. Cuando William perdía la cabeza, incluso golpeaba severamente a sus propios padres, no digamos a mí. No es que no pensara en huir, pero cada vez que no llegaba muy lejos, era atrapada por William y luego seguía otro golpeo severo. Si llamaba a la policía, para un caso de violencia doméstica como ese, la policía simplemente mediaría y trataría de calmar las cosas. Quería divorciarme, pero William no cooperaba y me obstaculizaba de varias maneras. Recurrir al proceso legal era mucho más difícil de lo que imaginaba, y simplemente no podía divorciarme. Además, William y sus padres eran extremadamente buenos actuando en público, de modo que las personas a mi alrededor pensaban que yo estaba mal comportándome y no sabía apreciar mi buena fortuna. Y que estaba causando todo tipo de problemas para divorciarme. Y la violencia doméstica de William contra mí, bajo las mentiras de toda su familia, se convirtió en una comedia que yo misma dirigí y actué a fin de obtener un divorcio. Nadie estaba dispuesto a creerme. Entonces, de hecho, mi vida matrimonial no era tan buena como Lily pensaba. Incluso estaba viviendo en una situación mucho más difícil que ella. Y porque mi mejor amiga Lily estaba constantemente cambiando de ciudad para evitar a los acreedores y su vida ya era lo suficientemente difícil, no le dije la verdad por mi parte por temor a que se preocupara. Sin embargo, Lily pensó que mi silencio en ese momento era una adhesión a sus palabras. Pensó que estaba deliberadamente rechazando ayudarla cuando estaba en apuros. Así que cuando nos despedíamos, Lily guardó rencor y aceleró el coche hacia mí. No tuve ninguna defensa y fui arrojada volando varios metros por el coche. Pero Lily también recibió lo que se merecía. Debido a que el coche iba demasiado rápido y no tuvo tiempo de frenar, el coche chocó directamente contra el río al lado de la carretera, y Lily se ahogó en el acto. Cuando estábamos en la escuela, Lily una vez me dijo bromeando, «No pido nacer el mismo día, mes y año que tú, pero pido morir el mismo día, mes y año que tú». Inesperadamente, sus palabras se hicieron realidad ahora. Qué irónico. En el momento de mi muerte, todavía no podía creer que mi mejor amiga, que siempre había sido cercana a mí y era como una hermana para mí, en realidad me quería matar. Le había sido tan buena. Le había prestado todos mis ahorros. Finalmente, con toda mi confusión, lentamente cerré los ojos y dejé de respirar. Inesperadamente, cuando volví a abrir los ojos, realmente estaba de vuelta en el día de mi boda con William. Lily se había robado a mi marido, y mi marido William me había abandonado. Cuando Lily me dio aquella mirada provocativa hace poco, supe que ella también había vuelto a nacer. Vi las espaldas de los dos alejándose cada vez más, y no pude evitar reírme en voz alta. En la vida anterior, no vi claramente qué clase de malos era Lily y William. En esta vida, Dios me está ayudando. No solo me alejó de aquellos dos malos, sino que también los reunió. A continuación, iba a haber un buen espectáculo. Estaba de buen humor y mi sonrisa se volvió cada vez más amplia. Justo entonces, alguien corrió desde la audiencia y me abrazó fuertemente, susurrando palabras de consuelo. Mi querida hija, no tengas miedo. Tienes todavía a tu papá. No estés triste. ¿Está bien? Resultó que mi papá en la audiencia me vio reír de repente y pensó que estaba estimulada por haber sido abandonada, así que corrió rápidamente para consolarme con preocupación. Y la aparición de mi papá me dejó completamente atónita. En la vida anterior, apenas unos días después de casarme, hubo un accidente en el sitio de construcción donde trabajaba mi papá, y él murió en aquel accidente. En esta vida, volví a nacer en el día de mi boda, antes de que ese accidente ocurriera. Miré a mi papá que estaba vivo delante de mí en aquel momento, sentí el calor de su cuerpo y escuché su voz. Mis lágrimas ya no podían contenerse.
Mi cuerpo no podía dejar de temblar, y con un nudo en la garganta llamé suavemente, papá. Mi papá, que siempre me había querido muchísimo, estaba aún más perplejo cuando me vio llorar. Me abrazó y me mantuvo consolando. No llores, no llores. Papá está aquí. Te compraré la comida que te gusta y te llevaré a los lugares que más te gustan. En la vida anterior, cuando mi papá falleció, casi me lloro los ojos. Ahora, viéndolo consolándome como cuando era pequeña, no podía controlar mis emociones. Mientras más me consolaba mi papá, más lloraba. Él no sabía que su estar vivo era la mayor bendición de mi vida en esta vida. Después de que me calmé, con mi papá organizamos a los familiares y amigos de mi lado y los mandamos a casa. En cuanto a mi suegra y suegro, ya se habían ido corriendo con mi marido William cuando él se fue. En el corazón de mi suegra y suegro, su hijo era el que les importaba. En cuanto a quién era su nuera y si su hijo tenía la culpa, simplemente no les importaba. Del mismo modo, yo tampoco me preocupaba por ellos. En la vida anterior, me trataban muy mal, escondían a William que cometía violencia doméstica y me intimidaban de varias maneras. Incluso podrían considerarse mis enemigos. Otra cosa de la que estoy contenta ahora es que, afortunadamente, todavía no me he registrado el matrimonio con William. Solo hemos tenido la boda. De lo contrario, me disgustaría que su nombre apareciera en la columna de cónyuge. En los siguientes días, tomé especialmente un permiso y me quedé al lado de mi papá todos los días. Es genial tener a mi papá cerca. Simplemente no puedo cansarme de mirarlo. Mi papá, sin embargo, no podía aguantarme. Se sentía incomodado por mi mirada fija. Puedes volver a trabajar y cancelar tu permiso lo antes posible. Prestaré atención y corregiré los problemas que mencionaste. No necesito que estés aquí. En estos últimos días, básicamente he estado siguiendo a mi papá y recordándole algunos problemas en el sitio de construcción. Tan solo si esos problemas son atendidos, el accidente que ocurrió en la vida anterior no ocurrirá. Pero como el momento en el que el accidente ocurrió en la vida anterior todavía no ha pasado, todavía no me atrevo a relajarme ni un momento. Sin embargo, tampoco puedo decirle demasiado a mi papá, por temor a asustarlo. Después de todo, el asunto de volver a nacer no es algo que todos pueden aceptar. Entonces jugué con palabras y cambié de tema, diciendo, papá. Tu propia hija quiere pasar más tiempo contigo. ¿Cómo puedes aborrecer eso? Mi papá realmente no podía aguantarme así que volvió la cabeza torpemente y continuó con su trabajo, demasiado flojo para prestarme atención. Por otro lado, mi papá también sabía que en realidad había señalado muchos descuidos de seguridad en estos últimos días. Si no fuera por mis recordatorios, realmente podría haber ocurrido un importante accidente de seguridad en el sitio de construcción. Solo cuando llegó el día en el que mi papá tuvo el accidente en la vida anterior y lo superó con seguridad, me relajé completamente. Poco después, recibí la invitación de boda de mi mejor amiga Lily y William. El rostro de mi papá se puso frío de enojo y me dijo que no fuera. Hija, quema esta invitación. No necesitas a esa amiga tuya. Mi papá siempre había estado resentido y muy enojado por el hecho de que Lily se había robado a mi marido en el día de la boda. En cuanto a Lily, como era mi amiga desde hace muchos años, mi papá me amaba y por extensión la trataba casi como a una hija y la cuidaba bien en los días normales. Pero nunca esperó que fuera una persona así. De hecho, sin que mi papá me lo dijera, tampoco iría a la boda de aquellos dos malos. Pensé que sería un ojo de la cara. Solo no esperaba que Lily actuara tan rápidamente, se divorciara de su marido inmobiliario en tan poco tiempo y luego se casara con William. Parece que en esta vida, Lily realmente valora muy altamente a William, el futuro beneficiario de la demolición, y está deseando establecerse con él. No asistir a la boda de Lily la hizo especialmente enfadada. Esa noche, ignorando su noche de bodas, Lily me siguió enviando un montón de fotos de la escena de la boda y decenas de mensajes de voz. Victoria, ¿todavía estás enojada conmigo y por eso no quieres venir a mi boda? William y yo estamos enamorados el uno del otro. ¿No tendrías el corazón para separarnos, verdad?
Otra opción es que puedo presentarte a mi exmarido. Aparte de ser un poco mayor, es bastante bueno en todos los aspectos. Seguramente tendrías una buena vida con él. Como ambos habíamos vuelto a nacer, ¿cómo no sabría yo que el exmarido de Lily estaba a punto de declararse en quiebra? De lo contrario, no se habría apresurado a divorciarse y alejarse de él. ¿Cuál era la intención de Lily al presentarme a él en este momento? Además, incluso si el exmarido de Lily, que estaba casi a punto de morir, fuera el hombre más rico del mundo, no tendría interés en él. No tengo interés en casarme con alguien de la edad de mi abuelo. Solo el hecho de pensar en eso me da asco. Resistí la náusea y le respondí a Lily con un mensaje: no pienses demasiado. Ahora me he dado cuenta de que tú y William sois una pareja perfecta. Te deseo sinceramente todo lo mejor. Soy una persona honesta y no merezco ser amiga de estos dos villanos. Lily estaba muy satisfecha con mi respuesta y cerró la interfaz de chat complacida. Sin embargo, no pude soportar borrar su WeChat y su información de contacto porque quería conservarlos para tener la conveniencia de ver el espectáculo en el futuro. En la vida anterior, cuando acababa de casarme, William y sus padres aún fingían y pretendían ser muy buenos conmigo. Sin embargo, después de un mes, la perversa familia de William inmediatamente mostró su verdadera cara y comenzó a maltratarme de varias maneras. Más tarde, cuando la casa de la familia de William fue demolida y de repente se hicieron ricos de la noche a la mañana, esa familia se volvió aún más despiadada e inmoral. Entonces Lily no podrá reírse por demasiado tiempo. Ciertamente, poco después, los rumores comenzaron a circular en la ciudad de que un importante desarrollador se había fijado en el área donde vivía la familia de William y estaba en conversaciones sobre la demolición. Tan pronto como se difundió la noticia, Lily inmediatamente actualizó su Moments de WeChat, diciendo de manera afectada: la familia de mi marido va a tener su casa demolida. Realmente me duele dejar esta vieja casa. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero y las casas que nos darán, nos iremos con renuencia. Tan pronto como Lily publicó esto en su Moments, un montón de personas inmediatamente le dieron me gusta y la halagó de varias maneras. Esto satisfació grandemente la vanidad de Lily, y las palabras que respondía en los comentarios de los Moments no podían ocultar su felicidad. Como la mayoría de las personas que hicieron comentarios eran compañeros de clase de la escuela secundaria, alguien sugirió celebrar una reunión de clase de la escuela secundaria. Dado que no habían tenido una reunión desde que se graduaron de la escuela secundaria y todos no se habían visto durante muchos años, tan pronto como se hizo esta sugerencia, recibió una respuesta inmediata. Al mismo tiempo, Lily me envió específicamente un mensaje privado en WeChat, diciendo: Victoria, vas a asistir a esta reunión de clase de la escuela secundaria. Me pondré triste si no vienes. Jeje, con estas palabras, no creas que no sé qué va a presumir en la reunión de clase y tiene la intención de hacer que me sienta incómoda. Quedaban 15 días hasta la fecha de la reunión de clase fijada en el grupo, y en 15 días, según el progreso en la vida anterior, sería suficiente para que la familia de William tratara con Lily. Así que tecleé con una sonrisa y respondí: definitivamente iré. Eres tú quien debe asegurarse de no faltar a la cita por algún motivo entonces. Solo espero que la familia de William sea cuidadosa con sus acciones y no acoja a Lily. Si ella no puede salir, no podré ver el espectáculo. De esta manera, tanto Lily como yo nos inscribimos en esta reunión de clase en el grupo de clase. Nos veremos entonces. En el día de la reunión de clase, me retrasé por algunas cosas. Para cuando llegué, todos ya estaban allí. Tan pronto como llegué al lugar designado, me encontré con mi antigua compañera de banco Daphne, que estaba saliendo del baño. Cuando me vio, gruñó con el rostro frío: «Solo llegas ahora. Tu mejor amiga Lily ya ha hablado de la demolición de la casa de su familia casi 10 veces. ¿Por qué no entras y escuchas? Halágala un poco». Daphne tiene una personalidad bastante fuerte. No le gustaba a Lily en la escuela secundaria y también me despreciaba por ser amiga de Lily, pensando que estaba ciega. De hecho, Daphne tenía razón. Realmente no vi bien a las personas y terminé siendo amiga de alguien como Lily. Entonces acepté todos los sarcasmos de Daphne. En aquel entonces,
Fue mi culpa por ser joven e ignorante y no entender su amable advertencia. Entonces suspiré y le expliqué a Daphne, Lily ya no es mi mejor amiga. Ya no somos amigas. Ya he visto quién es realmente. Inesperadamente, al oír esto, Daphne gruñó y se fue con las palabras, al menos no eres demasiado tonta. Y luego entró en la habitación privada. Sonreí impotentemente y la seguí. Realmente quiero ver cómo mal Lily ha sido golpeada por William ahora. Tan pronto como entré en la habitación privada, vi a Lily charlando y riendo entre un grupo de personas, viéndose muy orgullosa. Observé detenidamente a Lily. Era claramente un día caluroso hoy, pero estaba vestida abrigadamente. Excepto por su cabeza y manos, casi todas las otras partes de su cuerpo estaban envueltas fuertemente por su ropa. Ciertamente, algunas personas ya han tomado medidas. Estoy muy familiarizada con este tipo de atuendo porque estaba en un estado tan lamentable en la vida anterior. Para verificar mis pensamientos, sonreí y me incliné delante de Lily, le di un fuerte golpe en la espalda y la saludé. En el momento en que mi mano cayó, inmediatamente escuché a Lily soltar un gemido de dolor y su rostro cambió inmediatamente. Estaba muy satisfecha con la reacción de Lily, así que me acerqué y le di un fuerte abrazo, y también aproveché la oportunidad para darle algunos golpecitos más. Ciertamente, no me equivoqué. Ahora estaba cubierta de heridas. Después de mi serie de acciones de saludo, el cuerpo de Lily comenzó a temblar ligeramente e involuntariamente por el dolor. Me dio una mirada feroz, y sus ojos parecían querer matarme. Pero debido a que había un montón de compañeros de clase alrededor, Lily finalmente tuvo que aguantarlo. Forzó una sonrisa, se despidió de los compañeros de clase y encontró una excusa para ir al baño. Diciendo que iba al baño, en realidad fue a comprobar sus heridas. Por supuesto, la seguí con buen humor. Ciertamente, tan pronto como Lily entró en el baño femenino y antes de poder entrar en una cabina, inmediatamente levantó sus ropas apresuradamente para revisar sus heridas. Debe de haberle dolido tanto que ya no podía aguantarlo. Vi que casi toda la piel expuesta por Lily estaba cubierta de heridas, y no había un solo lugar sin heridas. Aunque esas heridas ahora parecían que se habían cicatrizado, todavía eran muy impactantes. Vi todo esto claramente cuando acababa de entrar. William realmente no me defraudó. Podía ser tan cruel incluso con su primer amor, a quien había querido durante tantos años. Afortunadamente, tuve suerte en esta vida y me alejé de él tempranamente. Al percibir el sonido de mi entrada, el rostro de Lily cambió inmediatamente. No esperaba que alguien la siguiera tan rápidamente. Inmediatamente dejó caer la ropa para cubrir la herida. Le pregunté sabiamente, ¿por qué tienes tantas heridas en tu cuerpo? ¿Fuiste víctima de violencia doméstica? ¿Necesitas que llame a la policía por ti? Mi tono era tan satisfecho como podía ser. Solo pensando en lo cruel que era Lily cuando me atropelló con su coche en la vida anterior, deseaba golpearla yo misma. Cuando Lily vio que era yo y escuchó lo que dije, inmediatamente replicó obstinadamente, golpear es un signo de cariño, y regañar es un signo de amor. William me trata así porque se preocupa por mí. Además, la casa de la familia de William va a ser demolida pronto, y pronto nos haremos ricos. No llores de envidia entonces. Muy bien, esta chica finalmente ha mostrado su verdadera cara y no planea fingir tener una profunda amistad conmigo como mejor amiga. Sé que con la personalidad de Lily, debe pensar que ha ganado ahora. Aunque ahora esté siendo golpeada, siendo una avara de dinero, la aguanta y no quiere divorciarse, todo por la enorme cantidad de dinero de la futura indemnización por la demolición. En el corazón de Lily, el dinero es más importante que su vida. Dado que Lily ha dicho eso, ¿qué puedo hacer? Por supuesto, le deseo lo mejor. Entonces deseo que William te ame todos los días en el futuro y te golpee más a menudo. Veamos si tiene la vida para gastar ese dinero. Después de decir esto, me fui riendo de alegría. Este viaje de hoy no fue en vano. Vi a Lily recibiendo lo que se merece. Sin embargo, no esperaba que habría un pequeño episodio inesperado más tarde.
Cuando la reunión de clase de la escuela secundaria estaba llegando a su fin y la mayoría de las personas se habían ido, Julian, el siempre distante monitor de clase, de repente me detuvo y dijo francamente: «Victoria, me gustas». Esta repentina confesión me hizo quedar parada en el sitio. Mirando el hermoso rostro de Julian, mi monitor de clase de la escuela secundaria que estaba tan cerca en este momento, estaba desorientada por un momento. Admito que tuve algunas fantasías inapropiadas sobre el destacado y guapo Julian en la escuela secundaria. Pero más tarde, como Julian se mudó a otro colegio y supe por otras personas que ya tenía a alguien a quien le gustaba, renuncié a aquellos pensamientos que no debía tener. ¿Qué está pasando ahora? Julian realmente dijo que me gusta. Antes de que pudiera responder, Lily se acercó. Seguramente ha oído lo que Julian dijo sobre que me gusta. Vi a Lily mirar a Julian con desprecio, y luego se volvió hacia mí y sonrió burlonamente: «Victoria, realmente solo te merecen los pobres». Alguien como el monitor de clase Julian, que ha sido pobre desde la infancia, en realidad es bastante adecuado para ti. Juzgando por su vestimenta, debe ser. Lily claramente había abandonado completamente su sentido de decencia. Ignorando la amistad entre compañeros de clase, sus palabras eran extremadamente desagradables. Ya no podía soportar escuchar y la detuve tajantemente: «Lily. Cállate si no puedes hablar correctamente». Miré a Julian con preocupación, temiendo que las palabras de Lily le hirieran. En la escuela secundaria, ya sabía que la familia de Julian estaba en grandes dificultades. Sus padres estaban paralizados ambos en un accidente de coche, y el conductor que se fue huyendo del accidente no había sido encontrado todavía. Julian iba a la escuela durante el día y trabajaba para sus familiares por la noche, apenas consiguiendo suficiente para comer. Más tarde, en el segundo semestre del último año de la escuela secundaria, los familiares de Julian cambiaron de lugar de trabajo, y Julian también se mudó a otro colegio. Decir que se mudó, en realidad, se preguntaba si podía permitirse seguir estudiando. Más tarde, Julian probablemente estaba ocupado ganándose la vida y poco a poco perdió contacto con sus compañeros de clase. Ahora, en la reunión de clase, Julian todavía estaba vestido de forma sencilla, y su teléfono era un modelo antiguo que había estado fuera de fecha durante años. Muy probablemente, tampoco había tenido una vida fácil después de crecer. Los compañeros de clase se entendieron sin decirlo en voz alta y no le preguntaron a Julian sobre su situación actual, por temor a herir su orgullo. No esperaba que Lily lo expusiera directamente de esta manera ahora. Era simplemente extremadamente excesivo. No quería perder palabras con Lily, ni quería que siguiera hablando y hiriera a Julian. Así que tomé la mano de Julian y salimos directamente. Detrás de nosotros, Lily seguía hablando sin parar. «Victoria, acepta tu destino. Siempre viviré una vida mejor que la tuya en esta vida». ¿Crees que realmente quería ser amiga de ti antes? Simplemente era que era fácil de engañar y estaba dispuesta a estar a mi beck and call. Te robé a William deliberadamente en tu boda. ¿Quién sabía que te abandonaría sin la menor vacilación? Después de volver a nacer, no sentí ninguna fluctuación emocional al escuchar a Lily decir estas cosas. Ya fueran ella o William, todos eran basura que ya había deshecho y que no merecían afectar mis emociones. Después de caminar lejos, me di cuenta de que mi acción de tomar la mano de Julian deprisa justo ahora era algo inapropiada. Me detuve, solté torpemente la mano de Julian y luego elegí cuidadosamente mis palabras: «No tomes en serio lo que Lily dijo sobre ti. Solo piensa en ella como en una loca. Ella ha sido». Antes de que pudiera terminar, Julian me interrumpió: «Pero soy serio. Me gustas, Victoria. No quiero perderme contigo de nuevo. Antes, debido a mi situación familiar, tenía miedo de que no pudiera darte felicidad, así que te perdí. Ahora tengo la suficiente capacidad para protegerte y asegurar que tengas una vida libre de preocupaciones. ¿Puedes considerarme? Puedes pensar en ello detenidamente. No es necesario que me des una respuesta inmediata. Tengo suficiente paciencia para esperar por ti». Después de decirme estas palabras, Julian me despidió y se fue, dejándome parada allí, sintiéndome desconcertada.
Acababa de experimentar una relación fallida, y ahora realmente no tenía el coraje de entrar en una nueva. Pero justo ocurrió que era Julian, la persona que hizo latir mi corazón cuando era joven. Mi corazón estaba un poco inquieto. Finalmente, caminé hacia casa con pasos algo pesados. A la mañana siguiente, mi papá y yo estábamos desayunando mientras veíamos televisión. La televisión estaba transmitiendo noticias sobre la demolición, pero sorprendentemente, el área de demolición designada no incluía el área donde vivía la familia de William. Estaba un poco perpleja. ¿Por qué era diferente de la vida anterior? Justo entonces, Daphne me llamó raramente. Tan pronto como contesté el teléfono, ella me preguntó directamente: «Victoria, ¿has visto las noticias locales de hoy?» Echó un vistazo a las noticias que se estaban transmitiendo y asintió, respondiendo: «Estoy viéndolas ahora». ¿Por qué Daphne Suddenly me trajo esto? Estaba un poco confundida. Al escuchar mi respuesta, Daphne continuó: «Deja que esa Lily presuma. Ahora está en una tragedia. Su casa no será demolida. Mi jefe hizo un gran trabajo». Esto me confundió aún más. «¿Tu jefe?» Al otro lado del teléfono, Daphne me explicó alegremente: «Sí, ese desarrollador es mi jefe. Pero también lo conoces. Es Julian. Ahora trabajo para él». Yo. Dios mío, Julian resultó ser ese desarrollador. Empecé a sentir un poco de lástima por Lily. ¿Qué tipo de persona difícil la irritó? Incluso la humilló cara a cara anoche. Quien se trae un desastre sobre sí mismo no encontrará salvación. Parecía que Daphne me llamó solo para informarme de este asunto. Después de ver que ya sabía, colgó felizmente el teléfono. Tan pronto como salió la noticia, las personas en el área de William estuvieron en un alboroto. ¿Por qué no estaban incluidos en la demolición? Obviamente, un informante que trabajaba en la empresa del desarrollador había revelado previamente el rumor de que su área sería demolida. ¿Qué estaba pasando ahora? Todos no podían aceptar que la riqueza que estaba a su alcance se hubiera ido. Así que las personas en el área de William pidieron a otros averiguar la razón. En este momento, Julian pidió a Daphne que difundiera deliberadamente que Lily lo había ofendido. Tan pronto como se difundió esta noticia, todas las personas en el área de William comenzaron a condenar a Lily y a desahogarse con todos los miembros de la familia de William. Los miembros de la familia de William eran como ratas cruzando la calle en esa área, siendo gritados por todos. Si no fuera por el hecho de que golpear a alguien es ilegal, Lily probablemente habría sido golpeada por una multitud. Sin embargo, era ilegal que otros golpearan a Lily, pero no para William. Eso era violencia doméstica. Lily ya no podía soportar ser golpeada. Al ver que no había esperanza de que la casa de la familia de William fuera demolida, volvió a su exmarido, el ex gran empresario inmobiliario, y pidió reconciliación. «Podemos volver a casarnos. Todavía te amo en mi corazón». Lily pensó que quizás estaba equivocada y que muchas cosas podrían cambiar después de volver a nacer. Por ejemplo, ahora, la casa de la familia de William no estaba siendo demolida, y su exmarido, que debía haber declarado en quiebra hace tiempo, tampoco se había declarado en quiebra. Pero no había tal cosa como un medicamento para el arrepentimiento en el mundo. No importaba cuán humilde fuera el gesto de reconciliación de Lily, el empresario inmobiliario no accedió a ella. Echó hacia atrás la mano de Lily que se había extendido hacia él y dijo duramente: «Quédate alejada de mí en el futuro. Creo que eres un malagueño». El empresario inmobiliario pensó que Lily era un malagueño para su marido. Después de que los dos estuvieron juntos antes, su negocio había ido mal, y casi había recurrido al juego para darle la vuelta a las cosas. Después de divorciarse de Lily, su negocio comenzó a mejorar gradualmente y fue sorprendentemente fluido. Las personas en el negocio son algo supersticiosas y no arriesgarán a jugar con su negocio familiar. Así que ese empresario inmobiliario definitivamente nunca aceptaría a Lily de nuevo. Lily fue rechazada por su exmarido y volvió humillada. Cuando William se enteró de que Lily intentaba reconciliarse con su exmarido, inevitablemente recibió otro golpeo severo. Esta vez, los padres de William también estaban furiosos y se unieron al golpeo.
Los tres le dieron puñetazos y patadas a Lily hasta que estaba a punto de morir. Porque William la quería, no podía soportar realmente golpearla hasta matarla. Lily estuvo en la cama durante un mes entero antes de poder levantarse. Incluso si llamaba a la policía solo mediaría. Y debido al incidente de la demolición anterior, los vecinos tenían un rencor contra ella, y ninguno de ellos estaba dispuesto a ayudarla. Sin salida, Lily pensó en huir. Pero debido a que William había querido a Lily durante muchos años y tenía una obsesión con ella. Su amor por ella era mucho más fuerte que su amor por mí en la vida anterior. Incluso era menos probable que la abandonara. A donde quiera que fuera Lily, William la seguiría como una sombra. Era como si tuviera un rastreador y Lily simplemente no podía escapar. Realmente no tenía a quién recurrir. Finalmente, Lily, cubierta de heridas, vino a verme. Victoria, volví a nacer. De hecho, en la vida anterior, eras la esposa de William. Estaba equivocada. Estaba realmente equivocada. No debía haberle robado a William. ¿Puedo devolvértelo ahora? Por favor. Incluso había un hilo de lamento en las palabras de Lily, mostrando lo terrible que había sido su vida en la familia de William y la gran sombra que William le había dejado. Pero, ¿qué relación tenía conmigo? Le refusé decididamente. Lily, no entiendo lo que dices. No te preocupes. Ahora no tengo sentimientos por William y no le robaré de ti. Él solo es tuyo. Te deseo a los dos una larga y feliz vida juntos. Después de decir esto, me fui directamente. Tenía hambre, y ver a Lily me arruinaría el apetito. Era mejor alejarme de ella. Elegí un restaurante donde me gustaba especialmente la comida. Poco después de sentarme, Julian entró. Se acercó directamente hacia mí y me saludó. ¡Qué coincidencia! El número de veces que he encontrado a Julian recientemente es un poco ridículo. No soy tonta, y naturalmente sé que algo no está bien. Pensé en mis interacciones con Julian durante este periodo, su confesión a mí antes y lo que Daphne me dijo sobre su jefe Julian, que había estado en el extranjero y específicamente volvió al país después de oír la noticia de mi divorcio. Mi corazón no quedó indiferente, pero la sombra que William me dejó en la vida anterior era realmente demasiado grande. No podía aceptar a Julian tan rápidamente, pero tampoco rechacé estar con él porque Julian era realmente perfecto sin reproche. Así que, al igual que antes, esta vez tuve una comida con Julian como si no hubiera nada raro. Después de volver a nacer, me alejé de William y su familia. Tanto mi trabajo como mi vida han ido extremadamente bien. Estaba de buen humor y naturalmente, no me podía preocupar por Lily y William, aquellos dos malos. Déjelos por su cuenta. Pero mientras yo no me preocupaba, Daphne no podía resistirse a chismear. Un día, Daphne no pudo evitar llamarme para compartir la noticia que había oído. Victoria, ¿sabes? Parece que Lily ha sido víctima de violencia doméstica por parte de su marido y ya está un poco desquiciada. Sigue diciendo a los demás que volvió a nacer, actuando de forma extraña y murmurando para sí misma. Una cosa tan extravagante. Por supuesto, nadie cree sus palabras. Ya es el siglo XXI, y ella sigue hablando de volver a nacer. Jeje. La gente probablemente solo la considera una loca. Escuchando a Daphne charlar por teléfono y compartir conmigo los chismes sobre Lily. Estaba un poco sin palabras. ¿No era esta chica bastante distante en la escuela secundaria? ¿Por qué se ha vuelto tan habladora ahora? Pero no me atrevía a refutar demasiado a Daphne. Después de todo, yo también volví a nacer, y no quería decirlo en voz alta y asustarla. Tampoco quería ser como Lily y ser tratada como una persona loca. Como dice el dicho, hablar del diablo y sale. Daphne apenas me estaba contando sobre Lily por teléfono durante el día, y la misma persona vino a buscarme por la noche. Mirando a Lily que estaba parada en la única intersección no muy lejos de mi casa, dije en un tono desagradable, te hice muy claro la última vez que no me involucraré en tu asunto con William. ¿Qué haces aquí? Lily bajó la cabeza y no respondió a mi pregunta. En cambio,
siguió murmurando, está mal. Todo está mal. No debería ser así. No sabía lo que Lily quería decir, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí sin razón aparente. Justo entonces, Lily, que había mantenido la cabeza baja, de repente levantó la cabeza rápidamente y me miró con los ojos llenos de rencor. Dijo con odio, Victoria, quiero que todo vuelva a ser como antes. Entonces, puedes morir de nuevo. Mientras hablaba, Lily corrió hacia mí con un cuchillo en la mano. Debido a que estaba demasiado cerca de Lily y no esperaba que fuera tan loca como para cometer un ataque en la calle, simplemente no pude reaccionar a tiempo. Pude ver cómo el cuchillo se acercaba cada vez más a mí. En el momento crucial, alguien me empujó fuerte, y esa persona, incapaz de esquivar a tiempo, fue rajada con un largo corte en el brazo por el cuchillo de Lily. La persona que me salvó no era otra que Julian. Teniendo miedo de que Lily me hiriera de nuevo, Julian no tuvo tiempo de ocuparse de su propia herida. Tomó medidas rápidas para detenerla y luego llamó a la policía. La policía llegó rápidamente y se llevó a Lily. Corrí hacia Julian preocupada y le pregunté con voz temblorosa, Julian, ¿cómo estás? Julian me dio una sonrisa y dijo, es solo una herida leve. Mientras estés bien tú. Las lágrimas comenzaron a humedecer mis ojos. ¿Cómo podía ser solo una herida leve? Había sangre por todo el suelo, y la herida era tan profunda que se podía ver el hueso. Sabía que Julian solo estaba tratando de consolarme al decir eso. Rápidamente corrí hacia el costado de la calle y llamé un taxi, llevándole a Julian al hospital. Mientras esperaba afuera a que el médico vendara la herida de Julian. Supe a través de las noticias locales que Lily, habiendo llegado al límite de sus fuerzas, ya había envenenado a toda la familia de William y finalmente vino aquí a matarme y morir juntos conmigo. Afortunadamente, fui salvada por Julian que llegó a tiempo. Con tantas vidas en sus manos, Lily seguramente pasaría el resto de su vida en prisión. En cuanto a la familia de William, solo recibió lo que se merecía. Lo que se siembra se cosecha. La herida de Julian en su mano era demasiado grave, y tuvo que recibir muchos puntos. Teniendo miedo del problema de la inflamación, el médico sugirió que sería mejor que se quedara internado una semana para ser observado. Más tarde, supe de Daphne, que vino al hospital a visitar a su jefe Julian, que Julian había ido a mi casa a buscarme el primer día que volvió al país. Pero solo me observó desde lejos y no me molestó. Cada día después de eso, Julian iría y esperaba cerca de mi casa. No se marchaba hasta que me veía. Esa es la razón por la que Julian pudo aparecer tan rápidamente cuando Lily estaba a punto de matarme. Al escuchar estas cosas de parte de Daphne, mi corazón se conmovió profundamente. Pero también estaba un poco curiosa y le pregunté, Daphne, ¿por qué sabes tanto sobre los asuntos de Julian? Aunque Daphne era empleada de Julian, parecía saber demasiado sobre la vida privada de su jefe Julian. Daphne extendió la lengua juguetona y explicó, déjame agregar que, aparte de ser mi jefe, Julian también es mi primo real. ¡Ey! Fue entonces cuando me di cuenta de que cuando Julian trabajó para sus familiares en la escuela secundaria, estaba trabajando para la familia de Daphne. No es de extrañar que cuando los familiares de Julian cambiaron el lugar de su negocio y él fue obligado a cambiar de escuela, Daphne también cambiara de escuela al mismo tiempo. Pensé que era solo una coincidencia que los dos cambiaran de escuela al mismo tiempo, pero no esperaba que hubiera esta conexión. Al ver que estaba en silencio, Daphne aclaró la garganta y me preguntó tentativamente, Victoria, mi primo es realmente una persona buena y excelente. Lo más importante es que te gusta lo suficiente. ¿Sabes por qué sigue usando ese viejo teléfono roto? Es porque hay muchas fotos secretas tuyas en él, y no quiere cambiarlo. Entonces, ¿te gustaría considerarlo? Justo entonces, Julian, que acababa de regresar del médico después de que le hicieran el vendaje a su herida, agregó después de las palabras de Daphne, Victoria, créeme. Realmente te gusto. Sé conmigo. No sabía cuánto tiempo Julian había estado escondido al lado y cuánto había escuchado. Todavía no podía creerlo. Mirándole a Julian, le pregunté con dudas,
pero no decía todo el mundo que tenías una novia en ese entonces. E incluso difundiste la noticia tú mismo. Entonces, ¿ya te has separado de esa chica ahora? Julian sonrió amargamente y me miró algo desesperadamente, respondiendo, Victoria, ¿alguna vez has pensado que la chica en realidad eras tú, mi futura novia? Resultó que había muchas personas que le gustaban a Julian en aquel entonces, y él recibía todo tipo de cartas de amor. Le resultó molesto. Dado que me gustaba a mí, simplemente difundió la noticia de que ya tenía una novia. La respuesta de Julian me dejó completamente atónita. No esperaba que las cosas fueran así. Resultó que la persona a la que Julian había gustado siempre era yo. Frente a un Julian tan maravilloso, ¿qué razón tenía yo para negarme? Esta vez, quería ser valiente por mí misma. Entonces, le miré a Julian, asentí firmemente y no le negué de nuevo. Cuando Julian me vio asentir, caminó hacia mí feliz y rápidamente. Ignorando la herida en su mano, me levantó emocionado con una mano. Después de que Lily fue arrestada, elegí un momento para visitarla en prisión. Lily no me dio la bienvenida. Victoria, ¿qué haces aquí? ¿Para reírte de mí? Solo lamento que no pude matarte como quería. Nunca dudé de la intención de Lily de matarme. Después de todo, eso es lo que hizo en la vida anterior. Le sonreí con desdén y le dije, Lily, ¿sabes por qué no pudiste vencerme? Porque, también nací de nuevo. Después de escuchar mis palabras, Lily estaba tan sorprendida que no podía hablar. Resultó que todo el tiempo, ella era la que había sido calculada. Resultó que yo le di a William deliberadamente a ella. Lily se volvió completamente loca. Ella siguió gritando en la prisión que quería matarme. Me marché con una sonrisa. En casa, Julian y mi padre estaban esperando juntos para celebrar mi cumpleaños. Celebrando mi nueva vida.